Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal Merry Christmas. Pues es un gusto volverlos a saludar, que estén por aquí acompañándonos y viéndonos una vez más. Pues hoy les tenemos un tema bien interesante que a todos nos compete, igual creo que a todos nos puede funcionar bastante esta información que vamos a ver el día de hoy. Pues a los que son nuevos en este canal, los invitamos a que nos den like, que se suscriban, ya saben que ganan puntos y bueno, además de ganar puntos, se ganan pues mucha información que les va a ayudar bastante en su vida. Hola Cris, pues aquí ya vamos a estar platicando, charlando un ratito sobre este tema que está pues bien interesante también. Así es, hola Mary, hola a todas las personas también que nos ven. Y bueno, como bien dice Mary, ahora vamos a hablar de un tema muy común que a últimas fechas empezó a tener más relevancia. Antes no era como tan identificado, tan reconocido, aunque siempre ha estado ahí. Entonces esperemos que les agrade, que les interese, que les sirva para darse cuenta si están viviendo una etapa en ese sentido de su vida, pues buscar ayuda, y si no, si saben de alguien, pues bueno, que también le puedan compartir este video. Y en ese sentido, pues antes de empezar, invitarlos a que, como bien dice Mary, si es la primera vez que están en este canal, pues los invitamos a que se suscriban. Si no, porque también hay gente que ya nos ha visto y nos sigue viendo en los videos, pero no se ha suscrito. Entonces, Anímense, anímense. sí, no les cuesta nada, es gratis, y trae buena suerte, como bien dice Mary. Entonces, los invitamos a que se suscriban, a que nos comenten respecto al tema y pues que nos regalen un like. Y bueno, para empezarle, Mary, el tema obviamente ya lo ven en la miniatura, en el título. Vamos a hablar sobre el burnout. Para empezar, Mary, ¿te gustaría comentarnos qué es el burnout? ¿De qué se trata esta palabra de burnout? Claro, pues el burnout es conocido como aquel desgaste laboral que tenemos las personas dentro de, pues, de nuestro ciclo del trabajo y que se ha convertido como en un término muy, muy común dentro de, pues de la vida laboral, ¿no? O de dentro de, a lo mejor, de la sociedad, pues es un tema que escuchamos por ahí que, ay, creo que ya estoy o ya tengo burnout, ¿no? Y es este desgaste emocional, se entra en un estado de agotamiento físico, emocional, como bien lo dije, y mental, que es a causa de un estrés crónico, ¿no? Son un estrés ya excesivo sobre este mismo pues a lo mejor este mismo ciclo de trabajo en el que nos vemos envueltos las personas o el ambiente laboral. Entonces, conlleva pues ahora sí que todo un ciclo o todo un círculo de aspectos, ¿no? Que obviamente uno va desencadenando o va repercutiendo en el otro. Hablemos de que el ser humano pues estamos siempre tenemos nuestro círculo social, nuestro círculo afectivo, nuestro círculo físico, nuestro círculo mental, nuestro círculo espiritual, entre otros, y al vernos pues en este estrés crónico, que es el burnout, un círculo va repercutiendo en el otro, o va ahora sí que causando daño en el otro, ¿no? Y es cuando se ve al ser humano pues afectado en su totalidad, ¿no? Sí, importante hacer una diferenciación entre lo que es el cansancio común, digamos, de las actividades diarias, de la vida cotidiana, al burnout, que es este cansancio, pero llevado al extremo, y como bien dice Mary, en diferentes áreas de tu vida. No solo se puede iniciar en el trabajo por el estrés laboral, pero no es solo que te canses de hacer tu trabajo, porque esto puede ser otra vez algo común, sino que aunque descanses, te sientes que tu cuerpo no está recuperado, no rindes en casa, en tu vida social, en tu relación de pareja. O sea, todo se empieza a ver afectado porque el cansancio ya llega a un punto de agotamiento, y no solo físico, porque muchas veces el agotamiento físico es lo último que se presenta. Antes de caer en un agotamiento físico, ya estás en el burnout en cuestión del agotamiento emocional y mental. Y bueno, el término importante también mencionar que se refiere precisamente a ese desgaste que se genera por el ámbito laboral.
aunque afecta todos los ámbitos básicamente de la vida, es particularmente conocido porque se inicia en el ámbito laboral, en ese desgaste, en ese estrés que se vive en el trabajo y que muchas veces por presiones económicas, familiares, laborales, ideas que traemos nosotros mismos respecto al trabajo, estamos ahí y sin parar y sin parar, o en ambientes también importante mencionar, que ahorita está de moda la palabra tóxicos, o sea, en un ambiente donde hay Sí. si hay malas relaciones laborales, problemas, chismes, dimes y diretes, etcétera, eso se vuelve muy desgastante, y hay gente que está acostumbrada a trabajar en ese tipo de dinámicas laborales y no se da cuenta que viven desgastadísimos, cansados. Entonces, Sí. importante también eso porque el burnout no solo se genera por la carga de trabajo, porque muchas veces puedes en tu trabajo no tener una carga considerable de trabajo, pero en esos tiempos muertos donde estás conviviendo y relacionándote, las dinámicas son muy, muy Muy complejas, pesadas, muy sí. difíciles, Y sí. eso que dices, Cris, es importante porque a lo mejor cuando escuchamos la palabra burnout, pensamos solamente en el exceso de trabajo, ¿no? Ah, pues es Ujú. que sí, trabaja 12 horas, o las personas que tienen en las empresas que trabajan, no sé, jornadas hasta creo que hay unos de 24, ¿cómo le llaman? 24. 24/7 o 24 por no sé Sí, qué, porque tienen que trabajar 24 horas y después descansan. descansar otras 24, 12 o algo así. Y no necesariamente se refiere a que sean un exceso de horas laborales o que sea un exceso de carga laboral, sino que muchas veces el ambiente nocivo o el estar en un rodeados de ciertas presiones social dentro de la misma empresa o presión colectiva dentro de las mismas empresas nos lleva a este síndrome o este problema de burnout que no necesariamente tiene que ver con la carga laboral, ¿no? O con lo que se tenga que cumplir ciertas expectativas, sino que puede representarse de diferentes formas, ¿no? O sea, yo creo que ahorita estamos en una era muy importante en la que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser cumplirse con ciertos estándares, ¿no? Y esa exigencia puede llevar a la persona a entrar en este estrés crónico que conduce al burnout. Sí, aquí importante, aunque suene un poquito reiterativo, aclarar que, bueno, no aclarar porque lo estamos reiterando, volver a mencionar que el burnout no necesariamente es por la carga de trabajo física que desgaste el cuerpo de manera física, sino muchas veces, muchos trabajos en la actualidad, muchísimos trabajos son sentados frente a una computadora. Es decir, desgaste físico no hay mucho, incluso es necesario moverse. Pero el desgaste precisamente de los estándares de calidad, de tiempo que se tienen que cumplir, ese estrés mental que te genera, ese cansancio emocional de estar trabajando, aunque sea sentado, pero tu mente resolviendo problemas constantes, etcétera. O sea, también es una causa muy importante del burnout, otra vez porque no es solo un cansancio físico, muchas veces ese agotamiento del cuerpo es el último síntoma otra vez que vemos. Lo primero es cuando otra vez empezamos pues como a sentirnos constantemente cansados y sin ganas no solo en el trabajo, sino otra vez en la Sí, relación de pareja, de familia, como drenados de energía. Y por mucho que descanses, que te alimentes bien, que hagas ejercicio, hay un factor ahí que casi siempre otra vez en el burnout es referente al trabajo, un factor que te está drenando esa energía. Y otro factor que a veces no se menciona respecto al burnout es cuando estás trabajando en un lugar donde, digamos, no es tu lugar, no estás trabajando, pues digamos, por necesidad y estás teniendo que trabajar en algo que no disfrutas, no es agradable para ti, ¿me explico? Y ese estrés de estar haciendo algo que ni te llena ni te satisface y que a lo mejor a duras penas y cubre las deudas, también es otro causante de estrés que a la larga, estar en un trabajo, no sé, un año, dos, tres, que no es lo tuyo, no quieres,
no lo disfrutas, no te desenvuelves, no te relacionas, o sea, factores que a lo mejor por mucho que estés apretando un botón 8 horas sin hacer nada, si no es algo que te satisface, quieres, disfrutas, eh, a la larga te lleva también como esta sensación de vacío, de falta de energía, de desmotivación. Entonces, importante para mí tener en cuenta estos factores otra vez, porque incluso en general el burnout se refiere más a ese cansancio psicológico, emocional, debido al estrés, a la presión, que al agotamiento físico, que el agotamiento físico otra vez es uno de los síntomas, pero muchas veces es el último que se presenta. Y es hasta entonces que nos damos cuenta que que venimos algo está cargando. pasando, ¿no? Sí, que Sí, buscamos ayuda. O sea, muchas veces es hasta que lo vemos reflejado en el cuerpo, en alguna enfermedad o en algún síntoma, que hacemos caso y decimos, ay, algo está pasando, ¿no? Y la idea es, pues, hace rato mencionaste algo que es bien importante, es reconocer desde un inicio que hay algo, algún factor que nos está detonando o repercutiendo en nuestras áreas, en nuestra área como ser humano, ¿no? La importancia que tiene este video de lo que vamos a hablar es precisamente para que reconozcamos eso que nos está afectando, ¿no? Reconocer si, como bien decimos, si es la carga de trabajo, si es el horario, si es los compañeros, si es incluso el ambiente, también el ambiente físico que tiene mucho que ver en las empresas. A veces muchas personas trabajan, no sé, en ambientes donde hace demasiado calor y eso los lleva a un cansancio pues físico extremo, o si están demasiado tiempo sentados, que muchas personas pasan muchas horas sentadas para poder ejercer su trabajo. Entonces es reconocer qué factor está afectando, ¿no? Está detonando y me está llevando a este estrés crónico. Acuérdense que no es nada más un cansancio que pues ese lo podemos llevar a lo mejor o tener todas las personas dentro de una jornada laboral, pero esto es un estrés crónico, un cansancio crónico, algo que nos está generando ya un problema mayor, ¿no? O sea, de eso se trata este tema, o sea, de algo eh, que ya es muy recurrente y que repercute en nuestras diferentes áreas. sí, y ahorita me quedé pensando también en otro factor que puede ser importante en el desarrollo del burnout. Cuando en el trabajo, por ejemplo, tienes poco control sobre las decisiones, un ejemplo, o expectativas poco claras, también puede ser. Un ejemplo, eh, cuando te dan un ascenso en el trabajo y todos, yo creo literalmente asociamos la palabra ascenso con una mejoría económica, mayor, obviamente, responsabilidad, Remuneración, mayor sí. toma de decisiones, etcétera. Y mucha gente se enfrenta a estos ascensos y cuando suben a ese puesto, pues resulta que no. Simplemente eres una ficha, un peón que te escogimos a ti para usarte, pero ni vas a decidir ni vas a hacer nada. ¿Me explico? Eres un títere. Entonces, obviamente, pues si a lo mejor hay si esa remuneración económica más importante, pues te quedas en ese trabajo, en ese puesto por ese aumento. Pero a la hora de estar trabajando y darte cuenta que tu puesto realmente no lo puedes ejercer, que no tomas decisiones, que las toman por ti, que lo que tú opinas o valoras no es tomado en cuenta, o sea, no vales en ese puesto simplemente para cubrirlo y, y hacer lo que se tenga que hacer a partir de ese puesto, ¿me explico? A la larga también estar en un puesto así 2, 3 años y hablar de un puesto, porque esa situación se puede presentar en diferentes situaciones, pero el punto es cuando no tienes también en el trabajo expectativas claras de qué es lo que puedes hacer, hacia dónde puedes crecer, aspirar, o cuando tienes esa sensación de no tener un control sobre lo que está sucediendo. Me viene a la mente, por ejemplo, no sé si has visto la película Quiero matar a mi jefe. Es una comedia. Eh, Probablemente sí, pero no la recuerdo. está interesante, está buena. Son tres amigos que por X o Y situación, los tres están cansados de su trabajo. Uno de ellos, aunque su trabajo pareciera bastante bueno para los otros, él en su experiencia lo está viviendo pésimo. La jefa, Jennifer Aniston hace a la jefa, dentista. Y la jefa lo está acosando y acosando y acosando.
y aunque bueno, pues es Jennifer Aniston, el personaje está comprometido, ama a su novia y vive estresante ese acoso constante de la jefa. Y por otro lado, otro de esos personajes está constantemente trabajando, buscando un aumento, un puesto, y su jefe, obviamente con el conocimiento de las aspiraciones de él, pues lo pone a prueba, lo humilla, lo maltrata, y finalmente cuando se abre una plaza y está como cantado, que se lo van a dar a él, el jefe se lo adjudica y tumba una pared para ampliar su oficina porque ahora va a tener 2 puestos. Entonces, esto, no me acuerdo quién es el actor, pero el punto que a este personaje eso lo lleva al punto de empezar con una ideación de matar a su jefe, o sea, de cómo le está haciendo la vida imposible dentro del trabajo y que se lleva, o él se lo lleva, digamos, a lo externo, ¿me explico? Sí, lo Entonces, escala, sí, a lo externo. sí, entonces, por ahí importante darnos cuenta cómo otra vez el burnout no es solamente estas cargas pesadas de trabajo, sino esta cuestión de... Ay, me están mandando mensajes, no sé de qué. Es muy popular, Cristian. No, bueno, fuera. Amigos, suscríbanse para que nos hagamos muy populares. Entonces, por ahí ese es un ejemplo de cómo en el trabajo no necesariamente es la carga laboral, sino muchas veces las expectativas, donde yo estoy trabajando 1 año, 2 años, buscando un puesto, un ascenso, y veo con frustración, o que no me lo dan, se lo dan a otro, el clásico dedazo, o el puesto lo eliminan. ¿Me explico? Eso O, por nos lleva. ejemplo, lo que pasa mucho, bueno, en instituciones gubernamentales, ¿no? Que se vuelven a veces ambientes muy nocivos por lo mismo, ¿no? Que esa competitividad que hay entre los colegas, entre los compañeros de trabajo que aspiran a un ascenso, que aspiran a una remuneración económica más alta, o a lo mejor un ascenso en el aspecto también profesional, ¿no? Que se busca llegar a ciertos estándares, pues esa misma competitividad que se vive lleva a esa frustración, ¿no? Interna. Y hablo también de los ambientes gubernamentales porque ahí, eso que ahorita mencionaste, pues los dedazos, ¿no? Que a veces, híjole, llevas años en la lucha o en la, Sí, pues en la busca de que te de que te pongan en un ascienden. puesto, asciendan, perdón, en un puesto más alto y, ay, hoy oh, sorpresa, el lunes tienes ahí a una persona que no, a lo mejor ni siquiera sabe nada del tema, entonces no Sí, tiene ni siquiera el perfil que pide ese puesto y ándale, lo ponen, ¿no? Y, híjole, qué frustración, pues tener este tipo pues de situaciones en la mente laboral, ¿no? Y es eso sí. que también eh, que desencadena pues ciertos pensamientos como los que mencionas de esta película, ¿no? De, Quiero híjole, matar a mi jefe. Sí. quiero matar a mi jefe, o sea, obviamente esto ya está escalado a un nivel. Sí, es una comedia película, obviamente, pero obviamente es una sátira, una comedia precisamente de cómo el ambiente laboral te lleva a esos extremos de empezar a idear cosas que obviamente sabes que están mal, ¿me explico? Se las recomiendo bastante. No recuerdo ahorita quiénes son los actores. Ahorita nada más me acuerdo de Jennifer Aniston, pero salen varios actores reconocidos. Conocidos, ajá. Sí. Importante también para darle vuelta a este punto de las causas, de qué puede causar el burnout. Cuando uno está trabajando, ahorita que mencionaste lo de gobierno, cuando uno está trabajando en una institución donde tus valores personales chocan con los de la institución, los de la empresa, y tienes que, por necesidad, trabajo, lo que sea, hacer cosas que van en contra de ti. ¿Me explico? Estar trabajando en situaciones en ese sentido 1, 2, 3 años, a la larga también es muy, muy desgastante porque te empieza a drenar y incluso a veces hasta afectar tu identidad, tu personalidad, Eso porque sí, eso se vive, se le llama como despersonalización, ¿no? Que despersonalización. se pierde el sentido de la cuestión, ¿Quién eh, soy? exacto, de quién eres, la cuestión emocional. A lo mejor lo pudieran identificar así, ¿no? Como
pues se está presentando una situación y le pierdes el interés, pierdes a lo mejor la respuesta humana que pudieras normalmente tener ante algo que está pasando. Y es esto que se vive, Cris, esto que mencionas. Sí, sí, sí. Entonces, importante tener en cuenta eso que estamos viviendo, digamos, para pues valorar si se continúa en ese trabajo, si preferible no buscar, ahorrar, etcétera, lo que sea. ¿Me explico? Y bueno, de tu parte, Mary, ¿algún otro punto que quieras abordar? Pues también a lo mejor otro foco que nos podamos dar cuenta de que estamos viviendo, pues a lo mejor que pudiéramos estar viviendo pues el burnout, es este sentido de ser ineficiente, ¿no? En nuestro trabajo, Mm, que afecta a nuestra autoestima o que va muy de la mano con nuestra autoestima dentro del ambiente laboral y que no cumplimos con esas expectativas a lo mejor que pide el perfil o esas expectativas que tenemos, a lo mejor simplemente no que lo tengamos por escrito, ¿no? Sino estas expectativas que están ahí de manera colectiva en el ambiente laboral y que creamos que somos ineficientes pues en nuestro trabajo y que estamos siendo, pues a lo mejor no estamos siendo lo suficientemente efectivos en lo que estamos haciendo, ¿no? Y va de la mano con, con los otros síntomas que ya mencionamos. Creo que es algo importante que podemos detectar, ¿no? Que si estamos creyendo que ya no hacemos o que ya no estamos sumando en la empresa o en el ambiente laboral y que somos de alguna forma ineficientes o que no estamos creando valor, puede estar también o siendo un factor pues de este problema que es el burnout. sí, y ahorita que mencionas eso, creo que también el lado contrario, es decir, cuando el trabajo donde estás ya no te ofrece retos, peldaños, espacio para desarrollarte profesionalmente, personalmente, también a la larga estar en un puesto, en un trabajo, en una empresa donde te das cuenta que ya no hay nada para dónde crecer, etcétera, a lo largo del tiempo, 2, 3 años, eso también termina por desgastarte bastante, por empezarte a afectar en ese sentido del burnout. Entonces, importante tener en cuenta todas estas situaciones para valorar en qué momento es necesario, pues desde tomar unas vacaciones o hasta ponerle una pausa al trabajo y descansar realmente y volver a empezar en otro ámbito laboral, en otra área. Me explico porque a lo mejor incluso a veces también de trabajar en cierto ámbito, terminas agotado, cansado de eso y decides cambiar de área porque te das cuenta otra vez que ya no había en ese sentido algo más para ti. Entonces es importante. Mary, te preguntaría aquí que también pueden ser indicadores importantes, eh, síntomas físicos que se puedan vivir en esta cuestión del burnout. Pues pudiera ser, digo, obviamente desde el cansancio crónico, un cansancio, un agotamiento crónico, el simple hecho de no quererse, no poderse levantar o no poderse despertar más bien día con día, muchas veces O no poder dormir, a veces el insomnio no poder también, dormir también, el insomnio, dolores de cabeza, dolores de cabeza, se puede presentar también pues ahora sí que en articulaciones, eh, problemas digestivos también luego. gastritis, Mm, el famoso colitis, eh, exacto. colitis nerviosa, gastritis. Ujú. Yo creo que sí se representa de diferentes formas en nuestro cuerpo, pero los más comunes suelen ser estos, ¿no? Que ahorita mencioné, Cris. Sí, sí. Respecto a los síntomas, digamos, emocionales también que podemos ahí detectarnos que puede haber algún problema con en nuestro ámbito laboral, pues desde la ansiedad, el pensar en solo ir al trabajo, que empiezo a angustiarme, este, la irritabilidad, a veces estamos precisamente con problemas de pareja o de familia porque me siento muy irritable y no es porque tenga problemas en mi familia, sino que vienen del trabajo, pero ya estoy tan harto, tan cansado, estoy hasta la coronilla, que ya cualquier cosa me enciende, me irrita. Entonces por ahí también importante
dificultad para concentrarse, otra vez porque la cabeza muchas veces está en otros lugares donde, en el trabajo, donde no debe de estar, en vez de estar con la familia, los hijos, los amigos, el descanso, la recreación, sigue en el trabajo, sigue pensando en el trabajo, a veces hasta todavía trabajando por teléfono a distancia. Entonces, Sí, importante también ahí tenerlo en cuenta. Síntomas cognitivos también podemos hablar, no sé, de los olvidos, hablando de esto de la falta de atención, los olvidos la memoria, frecuentes, sí, este, afecta en la memoria, o sea, de alguna forma, a veces hay personas que lo representan olvidándose de citas importantes o de la vida, de cosas muy rutinarias que normalmente se realizan, se tienden a olvidar o se tienden a pasar por alto, ¿no? sí, 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 como, o sea, en esto que mencionas de rutinario, como cuestiones de las llaves, las compras, cerré la puerta, detallitos que antes no eran parte como de cómo yo funciono, es decir, tenía muy claro, pero otra vez con mi mente trabajando todavía fuera del trabajo, no está atenta a todos estos detalles y poco a poco empieza a afectar la memoria, los cumpleaños, los eventos familiares, etcétera. Entonces, por Claro, ahí importante tener en cuenta todo eso. Y dentro de los síntomas, que a veces también no lo consideramos, pero en el trabajo, en el consultorio, en la terapia clínica, se ve mucho el aumento de consumo de alcohol o de sustancias cuando se empieza con el burnout. Tenemos muy interiorizado, creo yo, culturalmente, sobre todo con el alcohol, el estoy cansado, llego a la casa o voy al bar, etcétera, a echarme una cubita para relajarme, para relajarme, descansar. ¿Me explico? Entonces, después de jornadas de 12 horas, donde estoy muy estresado, muy cansado, muy probablemente mi mente, el pensamiento que va a surgir es una cervecita y me duermo, un vinito. ¿Me sí, explico? un vinito para relajarme, ¿no? Y poder conciliar el sueño que me lleve a un estado de relajación, valga la redundancia, y que me pueda, y pueda conciliar el sueño, me pueda dormir. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí también importante, porque eh, este problema que se puede desarrollar del alcoholismo, importante tener en cuenta que viene desde nuestra idiosincrasia a través del usar el vino para relajarme. Y en esto otra vez que vengo agotado, y si todos los días vengo agotado, empiezo todos los días. ¿Me Sí. explico? Entonces, y que lo usamos como si fuera un remedio. Ese es Como el una problema. fuga, ¿no, Cris? O sea, Ajá. muchas personas lo ven como una fuga de escape y ven que es la única, a lo mejor el único momento en el que encuentran que su mente, su cuerpo, sus emociones se neutralizan, ¿no? Porque muchas veces eso causa el alcohol en el cuerpo o en nuestro cuerpo, pues que nos lleva a un estado de Depresión. ¿sí? De depresión, se deprime el cuerpo, se relaja y lo asociamos con algo satisfactorio, como algo benéfico para nuestro cuerpo. Y es eso que muchas veces estamos en un cansancio extremo que asociamos el vino con este estado de satisfacción o de felicidad. Bueno, no tanto de felicidad, sino de satisfacción o de relajación o Sí, de de relajación, de tranquilidad. tranquilidad. Y, y el extremo, ahorita hablando ya como de los extremos, yo creo que lo podemos ver en muchos artistas que por X o por Y terminan, yo creo un ejemplo muy claro es el de Michael Jackson, que él hablaba de no consumir drogas, que como tal, digamos, drogas ilegales, pues no, pero finalmente termina muriendo a causa de una sobredosis de un medicamento controlado, que finalmente viene siendo droga, que usaba precisamente para relajarse, para poder dormir. ¿Me explico? O sea, ya era pues toda una vida, desde niño de trabajo, de esfuerzo, baile, cómo estarían sus huesos de cansados, de lo que sea, componer, el desgaste psicológico, que llega al extremo de consumir pues medicina, medicamentos, ¿cómo le llaman? Opiáceos para descansar, que un opiáceo no te duerme en el sentido normal de la palabra, te anestesia, o sea, te deja inconsciente, pero eso no es un descanso reparador. Entonces, Claro. ¿cómo el burnout llega incluso a esos extremos de no solo lo que hablamos de la copita, sino que hay gente que recurre a opiáceos para poder aguantar?
o poder relajarse, tranquilizarse, con Prince, por el dolor también que sufría, por cómo bailaba como loco, etcétera, también sucedió algo parecido. Y muchos artistas, ahorita también creo que está muy, muy de moda otra vez el tema de este actor de Friends, Matthew Perry, creo. No, yo no era muy fanático de Friends, que también murió de una sobredosis. Sí, hace poco, ¿no? Bueno, Sí, hace 2 o 3 años, creo, y se resolvió. Y que también era un uso de drogas recreativo, me imagino que empezó con cansancio, con desgaste de todas esas jornadas larguísimas. y a lo Y mejor, como decimos, Chris, no, bueno, no desconocemos a lo mejor a fondo cuál fue la raíz, pero pudiera ser también sí, la exigencia, ¿no? sí, Colectiva sí, en este medio, porque sí. Yo pienso, no sabemos, no tengo, ¿cómo dicen? No tengo la certeza, pero tampoco tengo dudas. La mayoría de los artistas de alguna u otra forma se hacen adictos a una u otra sustancia por esas jornadas de trabajo de 12, 15 horas y que otra vez tenemos asociada el descanso, pues, a la fiesta. O sí, sea, Drew Barrymore hablaba de que desde niña era alcohólica a los 12, 13 años porque pues, son las dinámicas de ese tipo de ambientes. sí, Entonces, ¿hasta dónde nos puede llevar el burnout a desarrollar en su momento adicciones que a lo mejor ya estoy retirado, ya ni trabajo, pero la adicción que desarrollé en los momentos donde estaba viviendo burnout para poder tolerar todo ese ritmo, pues lo sigo cargando, ¿me explico? y Todavía Y ya pudiera ser retirado. a veces una exigencia mental, Cris, de tener que estar, volvemos a este medio de lo artístico, de tener que estar necesariamente cumpliendo a lo mejor lo mismo que mis colegas, ¿no? Lo mismo que los demás artistas. Híjole, ya lanzó tal disco, o ya hizo tantas giras, y yo tengo que estar con él. Sí, Y es, incluso si lo analizamos desde esta forma, dejan de vivir muchas áreas de su vida, llámese para empezar la familiar o la social, por estar en esta exigencia que en el medio, pues ahora sí que en el medio colectivo de su ambiente se vive, ¿no? Y que sí, es una exigencia a lo mejor que ellos mismos crean, ¿no? Para estar, ser competitivos y ser, pues así que estar en boga, ¿no? sí, Del medio. sí, sí, sí. Y que por ahí también estaría interesante en algún otro momento hablar de este tema de los, eh, creo que ya lo habíamos comentado en el capítulo que hicimos con Aurelio de los niños artistas, la explotación laboral que sufren. Porque la mayoría de niños en uno u otro momento desarrollan adicciones y algunos de ellos, bueno, terminan muertos, otros les Sí, destroza la vida, algunos que otros la libran, pero otra vez, hablando de los ambientes laborales, en este ambiente artístico, un niño trabajando 8 o 10 horas y en algo que cuando uno lo ve en la tele parece muy, pues glamuroso, muy bonito ser actor, salir en la tele, pero la realidad es que trabajar como actor, y eso, bueno, yo nunca he trabajado, yo por lo que he leído y veo, es, platícanos sí, de tu vida de mi artística. vida artística, es súper aburridísimo porque es estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, o Sí. sea, me explico, entonces, un niño, o sea, Lo incluso alejas, lo alejas de una infancia convencional, normal, de juego, de imaginación, o sea, de creatividad incluso, que aunque él esté trabajando en un ambiente creativo, sí. otra vez, ni decides el papel, ni decides No, los diálogos, ni la ropa, de alguna ni forma nada. es algo asignado y es algo repetitivo. O sea, no, Sí, sí, que por sí, muy creativo que sea, sí, sí, muchas veces está atado. en el sentido de, de cómo desenvolver a lo mejor, no sé, el cuerpo, la voz, sube y baja tu tono de voz, pero no por eso significa que se lleve al niño a un ambiente en el que pueda exponer su creatividad en su totalidad, ¿no? Y como dices, Cris, muchos de los artistas que empezaron desde niños terminan, si no es que la gran mayoría terminan por consumo de sustancias o de alcohol y que muchos también terminan pues en la muerte temprana, ¿no? O sea, en Ujú. una muy, muy temprana, a corta edad, y que todo fue
a raíz de, pues, quizá de este problema que es el burnout. Sí, y aquí lo escribí porque luego se me olvida. Un ejemplo muy claro de eso precisamente es el de el DJ sueco Avicii, que también Ajá, se okay. suicidó hace, no sé, 8 o 10 años creo. Que él decía que tras años de giras interminables sufrió de un agotamiento físico y mental que no pudo más. En su documental True Stories se ve pues ahí claramente como la presión de la industria, o sea, otra vez las exigencias de, no es que tú eres el artista y tú tocas cuando quieres, no. Yo, tu management, lo que sea, el sello discográfico, te pongo una agenda de son tantas fechas y tocas, porque ya firmaste un contrato y ya se te pagó incluso un adelanto y Mm, tocas, ¿me explico? O sea, y las mismas canciones, en el caso de Avicii y de pues, prácticamente todos los artistas, los músicos, las mismas canciones que quiere la gente de hace 10 años. O sea, sí, si sacaste una nueva y para ti es lo genial, o sea, no. La gente quiere escuchar tu primer éxito y ese tocas. sí, Entonces, incluso como esa misma vida que tú a veces escoges y de arte, de creatividad, termina a mucha gente encasillándola y llevándola como a Vichy, pues al suicidio. De hecho, él se retira en 2016 diciendo tal cual que ya no podía más y no tengo claro después, después, a qué edad él se suicida, pero termina suicidándose muy joven, o sea, sí, qué y fuerte. mucho, creo yo, tuvo que ver precisamente estas cargas de trabajo de la industria, ¿me explico? Y otra vez un espacio donde uno desde afuera lo ve como creativo, idílico, de fiesta, diversión, etcétera, pero ya No, vivirlo desde adentro, no tanto. Es no, mucha presión, mucha exigencia, muy repetitivo. eh, yo creo que hasta el punto de llegar a perderle el sentido, sí. repetir lo mismo y lo mismo. Y es que es eso, en eso se centra mucho el burnout, en la pérdida de sentido, en la pérdida de motivación o en la pérdida pues de aspiración o de logro, pues, o sea, ya no hay más, ya no hay más, ya nada me nutre, pues, y ya yo ya llegué a tal expectativa que se tenía, ya no hay más a dónde llegar y es donde se lleva esta pérdida pues, de sentido Sí, humano, ¿no? De sentido de vida, o sea, ¿qué más sí, hago aquí, no? Y es donde muchas personas optan por el suicidio. Sí, o sea, me viene a la mente también en ese sentido, en la industria de la música, por ahí hay una entrevista en internet de Kurt Cobain, que Kurt Cobain también hablaba en las últimas entrevistas que dio de lo vacío que para él era su vida, precisamente por el dinero, el poder que tenía. Hablaba de que pues con dinero él ahora podía comprar lo que quisiera, al momento que quisiera, y eso le quitaba como mucho sentido a la vida. Decía que cuando era pobre iba a los mercadillos y se encontraba alguna baratija, tenía que juntar dinero para comprarla, etcétera, y que eso era un tesoro, o sea, por el esfuerzo que te que costó encontrar, conllevaba eso, sí, sí, conseguir eso, con dinero y con todo rendido a tus pies, pues ya que te llena, ¿qué es lo siguiente? Nada. Por ahí me acuerdo de un capítulo de Los Simpson brevemente, donde a Homero lo hacen líder elegido de una secta llamada Los Magios y le dan todo el poder. Y cuando Homero llega a su casa y les platica a su familia, Lisa, obviamente la más inteligente, le dice, cuidado papá, el poder absoluto corrompe a la gente y te va a dejar aislado. No, eso no va a pasar. Conforme empieza a pasar el capítulo, sucede eso, o sea, el poder termina aislándolo por completo. Ya nadie le dice la verdad, nadie lo trata con sinceridad, todo el mundo es adularlo, es darle la razón, o sea, entonces se genera un vacío donde te deshumaniza, ya no eres claro, humano. Entonces, claro. imagino que a muchos artistas eso también les pasa, esa deshumanización de la idolatría, el trabajo excesivo, o sea, llega un punto donde, pues, O en los grandes corporativos, los grandes CEOs llegan a sí, vivir también esto, o sea, cuántos no sí, hemos visto que llegan también al suicidio o al sí, borde también del suicidio por pues esto que mencionas, de llegar ya a un estado pues, de poder supremo, o sea, de poder absoluto que ya no hay sí, más a que sí, aspirar, ¿no? O sea, ya llegaron pues al límite que ellos mismos
en su mente, de alguna forma, estructuras mentales crearon y ya no hay más poder que ellos. Sí. Y ahorita que mencionas esto, o sea, que no solo se limita al ámbito artístico, sino incluso en todos los ámbitos se da. Un ejemplo que cuando mencionas lo del lo empresarial, lo CEO, Elon Musk, por ejemplo, también en el 2018, él declaraba que trabajaba 120 horas a la semana, que prácticamente vivía en la fábrica de Tesla. Entonces, eh, confesó que ni siquiera salía para fiestas familiares, cumpleaños de los hijos, o sea, vivía literalmente en la fábrica de Tesla y esto lo llevó a, pues a tener pues un colapso, caer en un burnout, que él decía que estaba pues también agotado y que muchas veces para mí importante en esto de los empresarios, muchas veces también idealizamos el burnout con una imagen de éxito, como esto de Elon Musk de trabajar 120 horas y dormir en la empresa, o sea, como si eso fuera lo que te va a llevar al éxito, ¿me explico? Puede ser que económico sí, pero otra vez tu sentido de vida, tu familia, tus relaciones afectivas, tu vida social, eso es Claro, éxito, ¿me explico? O sea, tener una sí, porque cuenta. sí, eso en la sociedad se ha impuesto de manera colectiva, Cris, de manera inconsciente, que en las que a mayor hora de trabajo o a mayor exigencia de trabajo es sinónimo o es igual a o el éxito, ¿no? Una Ujú. mayor ingresos económicos. Y ahorita en la actualidad, pues vemos que no necesariamente, o sea, no necesariamente muchas personas hacen o ejercen su profesión y ganan 10 o 40 veces más de lo que pudieran ganar ejerciendo su profesión. Sabemos otra realidad muy distinta a la que pues de manera colectiva se ha impuesto a esto que menciono, ¿no? O sea, de a mayor número de horas que trabaje o de exceso de trabajo, voy a llegar a cumplir con el éxito que yo quiero o que pretendo llegar, ¿no? O sea, Eh, no es, eh, no es eso. Sí, que la sociedad te hizo creer que eso era el éxito, porque Exacto. por ahí, en esto que mencionas, tengo presente también, me vino a la mente palabras de Jim Carrey y también muy parecidas de un jugador de básquet, de Mar de Rosa, los dos diagnosticados con depresión, llegan a comentar algo similar eh, me gustaría que toda la gente tuviera dinero y fama, para que se dieran cuenta que ese no es el camino a la felicidad, ¿me explico? Es decir, muchas veces estamos desgastando nuestra vida emocional, física, nuestra salud, etcétera, en un trabajo, 12 horas durmiendo ahí, por una idea de hacer dinero y eso me va a hacer exitoso, eso me va a hacer alguien deseable, alguien admirable, etcétera, cuando pues no, o sea, no necesariamente. Sí, Hay no, mucha no gente que necesariamente. es feliz, admirada y ni dinero tiene, y hace mi Exacto. trabajo. O sea, eh, no voy a hablar de ejemplos porque se pone fea la cosa, pero hay muchos políticos que así viven. Entonces, Mejor no nos metamos en problemas. sí. Pero entonces Pero es ahorita que mencionas esto, Cris, se me viene a la mente, pues, en la cultura asiática, precisamente en China, ¿no? O sea, digo, yo tuve la oportunidad de estar allá y, y literal es en las empresas tienen camas, o sea, camas para el personal. Ahí viven, ahí tienen a su familia viviendo en las empresas y digo, ¿a qué grado llegamos, no? ¿A qué grado pues de alguna forma la industria o pues así la exigencia económica, eh, laboral, nos lleva a pues ese grado, ¿no? De tener que instalar una familia dentro de una empresa o dentro del ambiente laboral. O sea, imagínate cómo, pues esta presión eh, o la presión que viven estas personas, ¿no? En estos ejemplos que doy precisamente de la cultura china o que se vive en China. y que no es propio de la cultura china. Aquí también en México hay muchas empresas que incluso, ya sea que renten o construyan
fraccionamientos alrededor de las fábricas para esa O sea, gente sí, que traen de acepta, fuera, claro. que vivan ahí. A lo mejor no viven dentro de la fábrica, pero viven a una cuadra. Sí, no, a mí me impactó ver esto ya digo, obviamente no desconozco aquí como tal, no he conocido alguna empresa en México con esta particularidad, pero en China es camas dentro de la empresa, o sea, con la familia ahí, y es esto, ¿no? O sea, cómo se ven afectadas las demás áreas de la vida de la persona, o sea, tu vida es el trabajo y vives para trabajar. Ese es como, hay un dicho, ¿no? ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? Sí, sí, sí. Y otra cara de esa misma moneda para mí importante, por ejemplo, lo que sucede en Google, en las oficinas de Google, que yo tampoco las conozco, pero por lo que se ven fotos en videos, este, tienen es un parque de diversiones, es decir, el punto también, aunque se ve bonito y recreativo y los colores y todo bien bonito, pero el punto es que no salgas de la empresa ni para divertirte. Diviértete aquí adentro, ya te terminas de divertir, sigue trabajando. O sea, entonces, aunque suena, aunque se ve a veces muy divertido, muy glamoroso, Muy cool. Ajá. finalmente no deja de ser el lugar de trabajo donde eso muy probablemente, aunque se vea bien, te lo ponen para que sigas ahí trabajando. ¿Me Sí, explico? sí. Entonces, ojo con todo ese tipo de detalles. Eh, para mí, un último ejemplo de personas reconocidas en esta cuestión del burnout, eh, ay, se me fue. Bueno, tenía dos, pero les menciono nada más una artista plástica de performance también, Marina Abramovich. Eh, Ella en su autobiografía cuenta que después de estos grandes proyectos que llega a hacer de performance, de instalaciones, etcétera, terminaba completamente colapsada física y emocionalmente, porque, bueno, los performance es una idea creativa que se lleva a cabo en un espacio, ¿me explico? Entonces, es como organizar unos 15 años, versión artística, loquísimo. Entonces, ella decía que precisamente cada vez que hacía uno de estos trabajos performáticos terminaba agotada, y ella misma lo describía como tener la necesidad de apagar su cuerpo, de desconectarse por completo. ¿Me explico? Entonces, aquí para mí importante este ejemplo de Marina Abramovich, porque aquí hablamos de una persona que sí, o como Avicii también, o sea, personas que sí están trabajando en lo que disfrutan, lo que eligieron, pero que esto ni les da todo el control, ni les quita la carga, la fatiga, el desgaste, y que al contrario, por el hecho muchas veces de estar haciendo lo que disfrutas, te puedes aventar 12 horas y ni cuenta te das que Sí, estás ahí, ¿me explico? Entonces, sí, importante otra vez para detectar estos síntomas, estas situaciones que nos pueden llevar o que nos tienen deprimidos, tristes, irritables, y ni me doy cuenta que viene desde ahí, o que me puede llevar a casos extremos donde empiezo a perder el sentido de vida, problemas de identidad, y empiezo la ideación suicida. Entonces, este, importante tenerlo otra vez, todo esto en cuenta para, pues, revisarnos, conocernos y saber si es necesario, pues, buscar ayuda en sí, ese sentido. reconocerlo, Cris, y prevenirlo, ¿no? O sea, que yo creo que es lo importante, o sea, reconocer todo esto que ya mencionamos ahorita durante este video, y si algo nos hace foco o algo nos suena o nos retona por ahí, pues es momento de poner un límite, ¿no? O sea, o de cambiar, replantear esa situación, ese trabajo, esa exigencia, replantearla, o simplemente decir no, renunciar, tomar otras alternativas, ¿no? Y aquí me gustaría como ya entrar pues en lo bueno que podríamos hacer o en la mejor opción que podríamos hacer, que es prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué estrategias podemos tomar antes de que esto suceda? O si sabemos que tenemos o que estamos pues en un trabajo que es muy exigente, ya sea en horario o en carga laboral, bueno, ya sé que estoy en algo así, ya sé que estoy metida en un trabajo muy demandante, bueno, ¿qué estrategias puedo tomar para prevenir que esto suceda, ¿no? Para prevenir que algo me pase en ese sentido, ya sea de manera emocional, física, eh,
cognitiva. Y bueno, las estrategias que yo, a mí se me vienen a la mente es pues tener un autocuidado básico, ¿no? Y esto es cuidar mucho nuestras horas de sueño. O sea, si no todas las personas dormimos Lo 8 horas, mismo. Ujú. o sea, cada quien sabemos cuándo tenemos un descanso efectivo, ¿no? Un buen descanso, ¿no? Si con 6 horas son suficientes, bueno, 6, 7, 8 horas. Digo, hay personas que se toman más tiempo, pero sí que se logre un sueño conciliador, o sea, un descanso que sí nos repare, un sueño reparador, ¿no? Se le llama. Y que se duerma lo suficiente, alimentarse también, por lo menos dos o tres comidas al día, ¿no? O sea, hay personas también igual que no es necesario que tengan como reloj sus hábitos alimenticios, pero sí nutrirnos con alimentos que realmente nos alimenten, nos nutran, valga la redundancia, ¿no? O sea, que realmente sí nos den energía. Obviamente son alimentos saludables, lejos de ser pues chatarra que nos lleva también a pagar nuestro cuerpo, ¿no? O a ese cansancio que a veces no sabemos también de dónde viene. Bueno, pues la alimentación tiene muchísimo que ver en nutrirnos bien por dentro y el ejercicio también, digo, no todas las personas realizan ejercicio ni se toman a lo mejor el tiempo, pero con una caminata, o sea, una caminata que se programe al día del tiempo que se pueda, pero sí que se plantee, ¿no? Tener ejercicio o llevar pues hábitos físicos. Y también se me viene a la mente técnicas de relajación como meditación, yoga. eh, Hay ejercicios de respiración que nos ayudan también a relajar nuestro cuerpo. Eh, Lejos de todos estos ejemplos ya pedimos del consumo de sustancias o de alcohol, pues yo propongo esta otra parte como es las técnicas de relajación, ¿no? Que ayudemos a nuestro cuerpo a llevar a ese estado de, pues pues sí, de relajación, valga la redundancia, Cris. Sí, en este tema de las estrategias, para mí importante también, en la medida de lo posible, obviamente la mayoría de la gente o mucha gente no funciona de esa manera, pero en la medida de lo posible, tener horarios claros, tener en cuenta que si tu trabajo es de 8 horas, tu trabajo es de 8 horas y en la medida de lo posible también, eh, obviamente intervienen muchos factores, pero en la medida de lo posible, no trabajar más de las 8 horas. Obviamente la necesidad muchas veces no nos permite esto. Por eso les digo, intervienen muchos factores. Nos podemos ir hasta otros puntos donde importante no endeudarte. En la medida que no tengas deudas, tienes posibilidad de trabajar lo necesario o lo que tú quieres y no la necesidad de hacer más trabajo por estar cubriendo deudas. Entonces, para mí importante los horarios, que puedas controlar tu tiempo y sepas que tu trabajo, si es de 8 o 9 o 10 horas, es eso. Y que sepas poner límites a tus jefes, a tu trabajo. Es decir, una vez que yo salgo del trabajo, yo ya no estoy disponible, a menos de que tu trabajo lo amerite de otra manera. Eh, en esto, por ejemplo, de los horarios, lo que mencionabas tú también del sueño, o sea, tener sueño reparador. Obviamente todos nos conocemos y sabemos si con 5, 6, 7, 8 horas descansamos y funcionamos. Entonces, tener en cuenta eso. Revisarnos si en el trabajo, porque muchas veces el trabajo no me exige horas extras, soy yo quien decido quedarme a dar horas extras. Si yo estoy tomando estas decisiones, ni por necesidad económica, ni porque el trabajo realmente me lo exija, hay que preguntarnos por qué. ¿Qué hay fuera de mi trabajo, en mi casa, en la familia, en el ámbito social, que no quiero enfrentar, que estoy evadiendo y prefiero quedarme aquí a enfrentarme? ¿Me explico? No sé, por hablar X o Y, a la esposa neurótica, a los hijos malos agradecidos, a los amigos traicioneros, lo que sea. Prefiero mejor quedarme aquí. Es decir, saber, conocernos por qué estoy entrando en este ciclo de desgaste. ¿Qué me está haciendo elegir esto? Eh, a partir de qué lo estoy eligiendo. ¿Qué hay en otros ámbitos de mi vida que estoy evitando o que me duele estar ahí? Que prefiero estar aquí metido en la oficina, en el trabajo, de gira, lo que sea.
¿Me explico? Porque la vida, otra vez, se compone de muchos ámbitos y el burnout precisamente, lo mencionábamos, uno de los síntomas es que empieza a afectar tus relaciones o tus el cómo funcionas, tu eficiencia incluso, como esposo, como pareja, como amigo, como incluso como en tu trabajo, de lo que Sí, tú laboras. Entonces es importante observarnos por qué estoy haciendo lo que hago. Y otra vez, si regreso a casa, pues recurro al alcohol o a sustancias, preguntarme por qué estoy haciendo esto. Me explico, porque no es, literalmente no es la solución. Y en esto de si fuera sí, una solución, hay muchísimas otras alternativas. Mencionaba Mary el yoga, la meditación, aprender a respirar, sentarte a leer un libro tranquilo, etcétera, ver una serie, platicar con tu pareja, jugar un juego de mesa. Por ahí en ese sentido, una anécdota de el artista Iggy Pop, eh, es uno de los papás del punk en los 70s. Iggy Pop ya sigue vivo, quién sabe por qué, pero sigue vivo todavía. Y él de viejo comenta, en su etapa joven, en su adolescencia, su carrera, todo el tiempo se le reconoció como pues alguien adicto, alguien que consumía drogas abiertamente. Eh, en los 90s revive su carrera con la película La vida en el abismo, que se trata precisamente del consumo de sustancias. Eh, pero el punto es que Iggy Pop en su vejez, ya fuera del consumo de drogas, él mencionaba que ahora para salir a un escenario y enfrentarse a los nervios, él hacía tai chi. Si antes me inyectaba heroína, porque eso era lo que yo creía que me ayudaba. ¿Ahora qué hago? Ahora hago tai chi y se pone a hacer ahí sus movimientos de tai chi. ¿A qué voy con esto? Otra vez, que si yo estoy recurriendo al alcohol o a sustancias, hay que revisar cuál es mi idea en mi cabeza que tengo de esas sustancias que las estoy usando para. ¿Por qué? Porque hay otras alternativas mejores, más saludables, más sanas, que te van a llevar a lo mismo, a la relajación, a la tranquilidad, a la paz, y mucho mejores. Por eso el ejemplo de Iggy Pop, de cómo él, enganchado a la heroína por sus ideas, su vida, ahora de viejo, lo que hace es, para sustituir los nervios, en vez de heroína o lo que se metía, tai chi. ¿Me explico? Entonces es importante tener todo esto en cuenta para prevenir caer en un burnout, y darnos cuenta otra vez cómo puedo afrontarlo. Conocer nuestros propios valores y saber si lo que yo quiero vivir, hacer en esa empresa, en ese trabajo, lo puedo vivir de esa manera. O ese puesto que me ofrecen realmente me va a permitir desarrollarme, y, dar a conocer mis ideas, mi creatividad, o voy a ser una marioneta para saber si sí le entro o mejor no, porque a la larga eso me va a desgastar. Entonces, importante tener en cuenta estas estrategias y pues yo creo, para ir cerrando, Mary, sí. ¿con qué te quedas? ¿Qué nos puedes decir desde tu parte para cerrar este tema del burnout? Bueno, pues que es un tema que yo creo que nos compete a todos, porque finalmente todos vivimos o necesitamos pues el dinero para vivir y para ganar dinero pues necesitamos la forma natural sería trabajar, ¿no? O sea, todos los que trabajamos podemos o tenemos cierta probabilidad de caer en el burnout, entonces es importante que reconozcamos lo que ahorita mencionamos y entre a lo mejor muchos aspectos que no los mencionamos en este video, pero que existen. Si te interesa saber más sobre este tema, pues investiga más, ¿no? Si hay algo que a lo mejor te suena o te llama la atención sobre este tema y que no lo mencionamos aquí, pues hay que investigar todavía más sobre esto y darnos cuenta si algo nos está llamando por ahí la atención, que algo nos está detonando en nuestra vida y como todos los temas que mencionamos aquí, lo importante es siempre buscar ayuda, o sea, buscar ayuda. Si no podemos recurrir a terapia psicológica, que sería lo ideal o lo más recomendado, o lo que nosotros, tanto Cris como yo, recomendaríamos, sí comentarlo con algún familiar, con algún colega, con nuestro supervisor, con nuestro jefe inmediato, con las personas que están arriba en nuestra empresa o,
o simplemente con alguien que nos pueda escuchar y tomar pues alguna de las estrategias que ya mencionamos, ¿no? O llevar una solución saludable a este problema para prevenir futuros, pues ahora sí, problemas mayores, ¿no? O sea, una situación pues ya más pues desagradable en la vida, ¿no? Y de igual forma, si estamos viendo o reconociendo que nuestro papá, nuestra mamá está cayendo en en este problema, o nuestro esposo, nuestra esposa o algún familiar, amigo que vemos que está detonando esta situación en su vida, pues extender pues nuestra ayuda, mencionarle a lo mejor, ¿sabes qué? Checa este video de Merry Christmas, ahí viene información importante y documentarse un poquito más sobre esto para prevenir situaciones mayores, ¿no? O sea, para prevenir que esto se agrave y pues prevenir algo que pueda ser desafortunado, Cris. Para mí sería lo más importante, ¿no? Siempre buscar ayuda, o sea, primero de un profesional, si no se puede, por lo segundo, alguien que esté a nuestra mano, a nuestro alcance, pues que nos pueda ayudar en esta situación. Sí, muy bien, Mary. De mi parte igual, invitarlos a que estemos atentos a lo que podamos estar viviendo, que nos dé algún indicador de que pudiéramos estar pasando por un burnout. En ese sentido, yo creo que la herramienta más inmediata, más importante que podemos tener en el mismo trabajo, pues es pedir unas vacaciones, hablar de un descanso, una semana, 15 días. A lo mejor no va a acabar con el problema, pero puede ser ayudarnos a amortiguar. Lo más importante es otra vez, si nos estamos dando cuenta de este cansancio crónico, que por mucho que descanse o que pida vacaciones, sigue de este insomnio o de esta falta de sentido, etcétera, pues yo creo que sí, como dice Mary, hay que buscar ayuda profesional. Puede ser que por nuestras propias ideas o nuestra falta de estrategias en nuestra vida en general estemos enganchados en un trabajo que no nos remunera de la manera que queremos, necesitamos, no nos satisface personalmente, no nos da espacio para crecer. Hay ambientes bastante nocivos que perjudican mi salud mental, a veces hasta física. Entonces, importante tenerlo en cuenta para buscar ayuda profesional porque otra vez, si lo dejamos crecer, en este mismo episodio les hablamos de personajes históricos que llegan al punto del suicidio por cuestiones de desgaste, cansancio laboral. Entonces, importante no dejarlo pasar. Y como bien, otra vez dice Mary, si conocen gente que esté pasando por esta situación, algún ser querido, algún familiar, pues no dejen de ofrecerle su ayuda, su atención, su escucha, recomendar este video para que pues se informen más y se interesen en saber qué está pasando y pues finalmente busquen ayuda. Y pues nada, invitarlos si les gustó este tema, pues que nos ayuden compartiendo el video con sus conocidos, con gente que les pueda interesar, que nos comenten qué les pareció, si conocen algunos otros personajes que han pasado por esta situación, si ustedes lo han experimentado, cómo lo han vivido, qué otras estrategias a lo mejor ustedes han implementado que le puede servir a la gente que lea y que vea estos videos. Entonces, por ahí, pues bueno, de mi parte, pues sería todo. Invitarlos, como bien dice María, que se sigan informando. Vivimos una era donde la información está en nuestra palma de la mano. Entonces, alguna duda, hay que seguir informándonos. Por ahí les mencionamos algunas películas, algunos personajes que también, pues si los investigan, pueden seguir cultivándose en este tema. Entonces, pues sin nada más que decir, lo dejamos hasta aquí, Mary. Nos Los vemos esperamos. el próximo tema que va a estar, ya lo tenemos planeado, ya lo estamos cocinando y va a estar muy Sí, padre. va a estar muy interesante, amigos. Espero que nuevamente se suscriban y cualquier cosa, pues los leemos en los comentarios. De mi Muy parte es bien. todo, Mary. Igual, pues nos vemos a la próxima, amigos. Muy bien. Hasta luego, amigos. Hasta luego, Mary. No se ve mi mano. Oh, Bye. maldita sea. Bye.